realizar estas mascarillas necesitamos este patrón. En el caso de que la mascarilla sea de una sola capa, la cortaremos por dos, porque tiene dos piezas. Y en el caso de que tenga dos capas o sea reversible, la cortaremos por cuatro. Esta de dos capas está realizada con un protegecamas, que es un material que propusieron unos sanitarios de un hospital. Vamos a intentar aprovechar al máximo el tejido que tenemos. En este caso es un material no tejido, que tiene un plástico, y por esta parte es una celulosa. Entonces, como al no ser tejido, no es necesario que pongamos el hilo del patrón en paralelo al hilo de la tela. En el caso de que sea un tejido, sí que necesitaríamos colocar este hilo en paralelo al orillo, que serían los hilos longitudinales de nuestra tela. Entonces vamos a intentar utilizar el menor material posible. Y lo marcamos y lo cortamos con el tejido doblado por la mitad, es decir, habiendo dos capas de tejido a la vez. Marcaremos el patrón con las letras hacia arriba. En el caso de que lo hagamos abierto, solo con una capa de tejido o material, tendremos que hacer el otro lado dándole la vuelta al patrón, haciéndolo por el lado en el que no tenemos los datos del patrón. Y lo marcaríamos igual que esta pieza. Estas marcas del patrón o a plomo nos van a servir para colocar bien la pieza una con otra a la misma altura para que esté bien aplomada y que nos resulte más fácil coser. Si lo hacemos en este tipo de material, el derecho va a ser el plástico, es decir, el plástico va a estar hacia afuera. Y en el caso de la tela lo podemos marcar por el revés de la tela. Así, si hacemos alguna marca con jaboncillo o similar, no se va a ver en el exterior. Todo el patrón tiene 1 centímetro de costura, excepto la línea de costura del centro, que tiene medio centímetro porque al ser una curva convexa, tiene más recorrido el canto de la costura que la línea por la que tenemos que coser. Entonces nos podría abultar boleando por dentro, que es lo que nos va a rozar en la piel y podría eso abultar y quedaría peor la costura. Por eso solo vamos a dar medio centímetro. Para coser la costura central vamos a seleccionar la puntada de la máquina, o bien puntada recta, o bien zigzag, que cose y remata, o bien esta puntada, este tipo de puntada que simula la puntada de la máquina overlock y que podemos tenerla en estas dos formas. La overlock sería la de la izquierda y la doble, el iconito de la derecha. Cualquiera de los dos podemos seleccionarlo. Vamos a hacer coincidir las marcas. Y vamos a posicionar el canto de nuestra tela a esta altura del prensatelas, de tal manera que cuando la aguja que esté trabajando en zigzag esté en el extremo derecho, quede justo al canto de nuestra tela. Empezamos a coser y rematamos unas cuantas puntadas. Y al final rematamos también, para que no se nos descosa. Y ya cortamos hilos. Con esta puntada unimos las dos piezas, es decir, las cosemos y a la vez
rematamos. Quien tenga remalladora lo puede hacer con esta máquina. Vamos a imaginar que no tengo este pespunte dado. Sería el mismo proceso. Unimos las dos piezas, colocamos encarando lo que va a ser el derecho. Y nos cosería y remataría a la vez. Para hacer este modelo que tiene la sujeción por detrás de las orejas necesitamos aproximadamente 13 centímetros de elástico. Con esta mascarilla tenemos la opción de remallar, es decir, sobrehilar el canto y plegarlo, o remallarlo y dejarlo sin plegar. En ese caso tendríamos una mascarilla más amplia. En el caso de que solo queramos remallar, podemos poner el elástico cerca del canto. Si vamos a remallar y después plegar, lo colocaremos a 1 centímetro de costura. Entonces vamos a colocar el elástico de esta manera. No sin que quede retorcido como vemos aquí, sino así. Y vemos que va hacia la costura para que cuando nosotros le demos la vuelta quede de esta manera. Podemos colocarlo con la misma puntada que hemos seleccionado antes, que es esa que simula el overlock, o con una puntada zigzag. Si nos resulta más cómodo podemos sujetarlo previamente con alfileres. Una vez que tenemos los dos lados unidos, tendremos que plegar y hacer un pespunte recto o un zigzag. Pero antes podemos, si vamos a sobrehilar el canto, lo podemos hacer ahora. Bien con el zigzag de la máquina o si tenemos remalladora con la remalladora. Una vez que lo tenemos sobrehilado, ya tendríamos que plegar. El paso del sobrehilado no es imprescindible. Si el material con el que estamos trabajando se deshilacha o tiene tendencia a abrirse, como es este caso, es simplemente para sujetarlo, si no vamos a rematarlo plegando en centímetro de costura. Si plegamos en centímetro de costura no sería necesario rematar, y si estamos con un tejido o un material que no se deshilacha no sería necesario remallar. Plegamos 1 centímetro de costura y bien, hacemos un pespunte recto o hacemos un zigzag. Hacemos un zigzag, lo que hacemos es que reforzamos aún más la goma, porque como da pespunte en 2 puntos, refuerza más que una puntada recta. Entonces podemos encarar el canto de la mascarilla con el canto del prensatelas, porque si doblamos 1 centímetro, el ancho del prensatelas es 0,75 aproximadamente o 0,7, entonces nos decíamos de que cogemos ese centímetro de costura. Y ahí rematamos y así queda reforzado. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Si la goma
es de este tipo, que es una goma más rígida que esta otra, podemos dejarle un largo de 14 centímetros y medio, incluso 15. Si es de estas que son más blanditas, es que tienen más elasticidad porque son un poquito peores, entonces le podemos dejar esos 12 centímetros o 13. Y ahora, y esto es opcional para que quede una mascarilla un poco menos ancha, ¿veis? Le hemos dado 1 centímetro de costura, lo vamos a plegar y le vamos a hacer un pespunte. En este caso ya puede ser un pespunte recto. Aquí hemos dicho que también, lo único que es verdad que queda con más sujeción si es en zigzag, pero como vemos en esta también puede ser un pespunte. También queda sujeto y queda bien. Plegamos el centímetro de costura y vamos cosiendo. Si al principio se queda un poco atrancada la puntada, porque hay más capas de tela y está la goma, etcétera, pues podemos levantar un poquito el prensatelas y movemos un poquito con la mano. Hasta que los dientes arrastratelas empiezan a mover por sí solos el material. Cuando pleguemos la costura, la plegamos hacia la misma dirección en los dos extremos de la costura, ¿vale? Para que no se nos retuerza y sea más cómodo. Y haríamos el pespunte hasta el final y también en la parte inferior. Ya sería con el pespunte hacia el interior. Y así queda.